Les doy la más cordial a la videoconferencia Libro de Reclamaciones, físico y virtual, dirigido a la ciudadanía en general. El objetivo principal es orientar sobre la normativa y casuística relacionada al libro de reclamaciones como herramienta para la solución de conflictos de consumo. Para ver estos temas nos acompaña la señorita Ángela Montenegro Colán, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y estudiante de la maestría en Derecho de los Negocios en la misma casa de estudios. Ella cuenta con experiencia en Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Sancionador. Actualmente labora como especialista 2 de la Comisión de Protección al Consumidor número 2. Antes de dar pase a nuestra expositora, les agradezco su asistencia y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Ángela. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángela Montenegro. A ver, un segundito, les comparto la presentación. ¿Se puede ver mi pantalla? Si me confirman, por favor. Sí, Ángela, se ve perfectamente. Ok. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar del libro de reclamaciones tanto físico como virtual. El reglamento del libro de reclamaciones se encuentra regulado en el Decreto Supremo 11/2011 PCM, el cual ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. Asimismo, ¿con qué finalidad se crea este libro de reclamaciones? En la exposición de motivos que el mismo decreto señala, manifiesta que el libro de reclamaciones se da con la finalidad que los consumidores puedan manifestar a los proveedores cuáles de manera oportuna sus reclamos. ¿Con qué fin? Con el fin de que el proveedor les pueda brindar algún tipo de solución o que puedan llegar a algún tipo de acuerdo sin necesidad de tener que acudir a la autoridad administrativa. ¿Cuáles son las ventajas de contar con el libro de reclamaciones? Por ejemplo, en este caso, un punto importante es el tema de la celeridad. Por ejemplo, si el consumidor interpone su reclamo y el proveedor les brinda algún tipo de solución, el consumidor ya no tiene la necesidad de tener que acudir a la autoridad administrativa, pasar por un procedimiento que en vía sumarísima les va a tomar 30 días hábiles y en vía ordinaria les va a tomar 120 días hábiles. Otro punto a favor que tenemos, por ejemplo, es que para ingresar una denuncia al Indecopi necesitas realizar el pago de la tasa administrativa correspondiente de 36 soles. Y en este caso llegas a un acuerdo a través del reclamo que interpongas en el libro de reclamaciones, no va a ser necesario que tengas que acudir a la autoridad administrativa ni que tengas que pagar esta tasa administrativa, ¿no? De otro lado, el código establece 4 artículos en los cuales de alguna forma regula el tema del libro de reclamaciones. El primero de ellos es el artículo 24, el cual acaba de ser modificado este año, el cual señala que el plazo para atender los reclamos es de 15 días hábiles y esos son improrrogables. Esto es una modificación que se dio porque anteriormente el plazo era de 30 días calendario y este plazo sí era prorrogable. En este caso lo que ha hecho el legislador es señalar que este plazo ya no se va a poder prorrogar, sino que el proveedor se va a ver obligado de atender el reclamo en el plazo señalado. Otro artículo que nos habla del libro de reclamaciones es el 150, el cual establece que los establecimientos comerciales deben contar con un libro de reclamaciones en forma física o virtual. Y bueno, va a ser el reglamento precisamente el que va a establecer las condiciones, los supuestos y demás especificaciones para el cumplimiento de dicha obligación. Ahora bien, el artículo 151 precisamente nos dice que se debe exhibir en un lugar accesible al público un aviso que indique la existencia de este libro de reclamaciones y el derecho que tienen precisamente los consumidores para poder solicitarlo. El artículo 152 precisamente señala que los consumidores pueden exigir la entrega de este libro de reclamaciones para poder interponer sus reclamos o sus quejas respecto a los productos o servicios que hubiesen adquirido, ¿no? Y esos tienen que ser atendidos dentro del plazo señalado en el artículo 24 que acabamos de ver hace unos instantes.
Ahora bien, vemos que el código, así como bueno, el reglamento que vamos a tocar más adelante, nos hablan de reclamo y de queja. Pero ¿cuál es la diferencia entre un reclamo y una queja? En ambos casos, el consumidor va a manifestar una disconformidad, pero en el caso del reclamo, la disconformidad va a ir orientada a los bienes expedidos o suministrados o los servicios prestados por el proveedor. Mientras que en la queja, la disconformidad va a ir referida a un malestar, un descontento respecto a la atención al público. Por ejemplo, yo me voy a un restaurante y en la comida me viene un cabello. Entonces, yo pido el libro de reclamaciones y manifiesto mi disconformidad en tanto el alimento que he adquirido venía con un cabello. En ese caso, lo que yo voy a interponer es un reclamo, porque precisamente es sobre el producto que yo he adquirido. Pero ¿qué pasa si yo voy al restaurante y a mí no me pareció adecuada la atención que tuvo la persona encargada de servir los alimentos? En ese caso se va a tratar de una queja, porque mi desconformidad se encuentra referido precisamente a la atención que me ha brindado el proveedor. Bien. Ahora bien, ¿cuándo debe implementarse precisamente este libro de reclamaciones? Lo que establece el reglamento es que el establecimiento comercial abierto al público deberá contar con un libro de reclamaciones, ya sea de naturaleza física o de naturaleza virtual. El mismo que debe ser puesto inmediatamente a disposición del consumidor cuando lo solicite. Como podemos ver, esto va de la mano a lo ya señalado por el código. Los proveedores que además del establecimiento comercial abierto al público utilicen medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo, deberán implementar un libro de reclamaciones virtual en cada uno de sus establecimientos. Los proveedores que cuenten con libro de reclamaciones virtual deberán brindar el apoyo necesario para que el consumidor ingrese su queja o reclamo en el libro de reclamaciones. Esto incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin de que toda manifestación que califique como reclamo o queja sea ingresada correctamente en el libro de reclamaciones. ¿Qué podemos rescatar de este enunciado? Algo que es muy importante y que los proveedores deben tomar en cuenta es que precisamente no es únicamente que cuenten con el libro de reclamaciones virtual y ya, sino que tienen que poder adecuar algún tipo de mecanismo que permite precisamente guiar, apoyar, ayudar al consumidor para que éste pueda dejar constancia de su reclamo, ¿no? De su disconformidad. También señala que los proveedores que cuenten con el libro de reclamaciones virtual deben contar adicionalmente sus establecimientos comerciales con un libro de reclamaciones físico al que se denominará libro de reclamaciones de respaldo. Es decir, si cuentas con tu libro de reclamaciones virtual, tienes que contar necesariamente, proveedor, con un libro de reclamaciones de respaldo. Ahora bien, ¿y qué ocurre con los proveedores que son virtuales? Como sabemos, con el tema de la pandemia, hay muchos proveedores que únicamente prestan o se generan esas relaciones de consumo únicamente a través de sus páginas web, por ejemplo. En el caso de los proveedores virtuales, el libro de reclamaciones de naturaleza virtual debe estar alojado en la página de inicio del portal diseñado para establecer las relaciones de consumo. Asimismo, al concluir el proceso de ingreso de reclamo o queja, se deberá permitir la impresión de la hoja de reclamación y enviarse automáticamente al correo electrónico indicado por el consumidor, dejando constancia de la fecha y hora de presentación del reclamo o queja. Entonces, los proveedores virtuales se encuentran obligados a contar con este libro de reclamaciones en su portal web. Más adelante precisamente vamos a ver cuáles son las características de este libro de reclamaciones, tanto del libro como de su aviso. Ahora bien, las características del libro de reclamaciones. En este caso, lo que establece el reglamento es de que el libro de reclamaciones debe contar con 3 hojas desglosables. Cada hoja debe contar con 3 hojas desglosables. Una va a ser la original y 2 van a tratarse de hojas autocopiativas.
La original será obligatoriamente entregada al consumidor al momento en que deja constancia precisamente de su queja o reclamo. La primera copia se va a quedar en posesión del proveedor y la segunda copia va a ser remitida o entregada al Indecopy cuando ésta sea solicitada. Las hojas de reclamaciones, aquí hay que tener en cuenta esto, que esto se va a aplicar tanto para el libro de reclamaciones de naturaleza física como virtual, debe contener como mínimo la siguiente información, que se encuentra referida a la denominación que permita identificar claramente a la hoja de reclamación como tal, incluyendo razón social del proveedor, número de registro único de contribuyentes y dirección del establecimiento comercial, los cuales estarán impresos o deberán aparecer por defecto, según corresponda. Numeración correlativa impresa o deberá aparecer por defecto. Código de identificación impreso o que deberá aparecer por defecto. Nombre, domicilio, número de documento de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor. Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de uno de los padres o representantes del consumidor en caso se trate de un menor de edad. Identificación del producto o servicio contratado. Monto del producto o servicio contratado objeto de reclamo. Detalle de la reclamación o queja. Pedido concreto del consumidor. Espacio físico para que el proveedor anote las observaciones y acciones adoptadas con respecto a la queja o reclamo. Firma de consumidor en caso de libro de reclamaciones físicos. Y finalmente tenemos al nombre del destinatario de la hoja de reclamación. Ahora bien, en este caso hay que señalar que hay información que es fundamental para presentar este reclamo. Caso contrario, el reclamo se va a tener como no presentado. Entre esta información tenemos el nombre, el DNI, domicilio, correo electrónico, fecha del reclamo o queja y el detalle del mismo. Si estos ítems no son completados por el consumidor, el reclamo se tiene por no presentado y por tanto no existe obligación legal del proveedor de atender el mismo. Aquí, si lo pueden verificar, este formato se ha sacado del mismo reglamento. Este es el formato que debe contener el libro de reclamaciones con el que cuenten los proveedores. De igual forma, como les indico, si quisieran tener acceso a él, pueden ingresar al reglamento y ahí está en el primer anexo. Ahora bien, respecto a los acuerdos arribados por las partes. El reglamento contempla la posibilidad de que las partes puedan llegar a un acuerdo ante la imposición de un reclamo por parte del consumidor. Lo que señala es, si ante el registro de un reclamo el proveedor ofrece una solución que satisface el pedido del consumidor, aquel debe dejar constancia expresa del ofrecido y el consumidor, de estar de acuerdo, presta su conformidad declarando expresamente acuerdo aceptado para solucionar el reclamo u otra frase que permita dejar constancia indubitable que acepta la propuesta ofrecida por el proveedor para dar por solucionado el reclamo. Entonces, en este caso, un consumidor interponga un reclamo, el proveedor tiene la posibilidad de brindarle algún tipo de solución y dejar constancia de ello en la misma hoja de reclamación, precisamente para dar por satisfecho el reclamo interpuesto. Ahora bien, para dejar constancia de la solución ofrecida, el reglamento ha previsto precisamente dos circunstancias, ya que como debemos recordar, tenemos los libros de reclamaciones físicas y reclamaciones virtuales, a los cuales no les es aplicable en muchas ocasiones los mismos supuestos, ¿no? Como es en este caso. Por ejemplo, para las soluciones ofrecidas de manera presencial. El proveedor deja constancia de su ofrecimiento en la sección de la hoja de reclamaciones denominada observaciones y acciones adoptadas por el proveedor. Y el consumidor debe prestar su conformidad con la indicación acuerdo aceptado para solucionar el reclamo u otra frase equivalente. Y en esa misma sección
consignar su firma. Entonces, no basta con que el consumidor consigne acuerdo aceptado o alguna frase equivalente. Necesariamente tiene que estar la firma del consumidor para que se pueda entender que las partes han llegado a un acuerdo. El proveedor, precisamente ya una vez el consumidor haya dejado constancia de su firma, el proveedor también va a dejar constancia de la suya en el lado derecho, en la zona de firma del proveedor. En estos casos, un ejemplar de la hoja de reclamación o de su constancia impresa, tratándose de reclamos registrados a través del libro de reclamaciones virtual, permanece en poder del proveedor y el otro ejemplar va a ser entregado precisamente al consumidor. Ahora, ¿qué pasa con las soluciones ofrecidas de manera no presencial? En esos casos, el proveedor puede remitir su ofrecimiento vía correo electrónico o emplear cualquier otro medio que permita dejar constancia documental de su propuesta. En estos supuestos se requiere la respuesta del consumidor mediante la cual acepte expresamente el ofrecimiento del proveedor, de igual forma con la indicación acuerdo aceptado para solucionar el reclamo u otra frase equivalente. La respuesta del consumidor puede ser enviada por correo electrónico o cualquier otro medio que permita precisamente dejar constancia documental de que ha aceptado, pero es muy importante eso, que se pueda dejar constancia indubitable de la aceptación por parte del consumidor. A ver, aquí tenemos también otros datos importantes que dispone el reglamento. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el proveedor incumple con el acuerdo arribado en la hoja de reclamaciones? Si el proveedor incumple con lo ofrecido en la hoja de reclamaciones, el consumidor puede denunciar el incumplimiento del acuerdo. Puede iniciar un procedimiento por incumplimiento de acuerdo conciliatorio ante el órgano de procedimientos sumarísimos número 1, precisamente para que se sancione al proveedor y se solicite el cumplimiento de este acuerdo. ¿Cuál es el plazo para atender una queja? De acuerdo a lo establecido por el reglamento, la queja que se registra en el libro de reclamaciones determina la obligación del proveedor de atenderla en un plazo no mayor a 15 días hábiles, la cual debe ser atendida mediante comunicación escrita, ya sea vía carta o correo electrónico, según lo haya solicitado el consumidor. Entonces, si bien existe una obligación para contestar reclamos, también existe una obligación para contestar las quejas interpuestas por el consumidor. ¿Qué ocurre cuando los proveedores cuentan con varios establecimientos comerciales abiertos al público? En este caso, en caso de los proveedores que cuenten con más de un establecimiento comercial abierto al público, deberán implementarse un libro de reclamaciones de naturaleza física o virtual por cada uno de ellos. Es decir, no basta con que tenga un solo libro de reclamaciones. Cada uno de sus establecimientos van a tener que contar con un libro de reclamaciones. Y que precisamente ahí viene la pregunta, ¿y qué ocurre si el proveedor cuenta con varios libros de reclamaciones de naturaleza física? Precisamente porque tiene varios establecimientos comerciales abiertos al público. En este caso, el proveedor deberá contar con un código de identificación que le permita controlar y consolidar todos los libros en un registro único a nivel nacional. En ese sentido, o sea, si bien no se ha establecido, tienes que hacerlo de tal forma, lo que sí te exige la norma es precisamente que cuentes con un código que te permita poder controlar todos los libros de reclamaciones con lo que cuentes. Ahora bien, el aviso del libro de reclamaciones. Lo que establece el reglamento es que los proveedores que cuenten con un libro de reclamaciones deben exhibir en sus establecimientos comerciales en un lugar visible y fácilmente accesible al público como mínimo un aviso de reclamaciones, utilizando el formato que está anexo al reglamento. En los casos que el proveedor cuente con varios establecimientos comerciales, la obligación de exhibir el aviso del libro de reclamaciones se extiende a cada uno de ellos. Los proveedores virtuales deberán colocar como mínimo un aviso fácilmente identificable en la página de inicio del portal web, donde establecen sus relaciones de consumo. El mismo que deberá contener un vínculo que dirija al libro de reclamaciones virtual utilizando el formato establecido en el anexo 3 del presente reglamento. En ese sentido,
no basta con que el proveedor tenga el aviso del libro de reclamaciones. Por ejemplo, no basta con que lo tenga escondido debajo del mostrador. ¿Por qué? Porque la norma te exige que este aviso esté en una zona visible y fácilmente accesible al público. Ahora bien, ¿qué pasa con la entrega de información Indecopy? Lo que se establece el reglamento es que el Indecopy podrá requerir al proveedor la información necesaria a efectos de supervisar y fiscalizar adecuadamente el cumplimiento del reglamento. Es decir, los proveedores están obligados a entregar la información que el Indecopy se lo solicite cuando el Indecopy lo considere pertinente. Y indica que las empresas supervisadas precisamente por la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones se encuentran obligadas a poner a disposición del Indecopy información acerca de los reclamos o quejas presentados por los consumidores que incluyan al menos el detalle del reclamo queja, tipo de producto o servicio, motivo del reclamo, fecha de presentación del reclamo queja, datos del consumidor, fecha de atención, sustento de la respuesta, así como cualquier otra que sea necesaria para fines de supervisión. En el marco de la supervisión, el Indecopy podrá disponer la periodicidad en la que la información indicada precisamente en el párrafo anterior debe ser entregada. La conservación de la información por parte del proveedor. Entendemos que precisamente no podríamos obligar a un proveedor a contar con libros de reclamaciones de hace 5, 10, 11 años, más teniendo en cuenta que existen proveedores que tienen muchos establecimientos abiertos al público. En tanto, nos damos cuenta que sería casi imposible poder almacenar todo este tipo de información. En ese sentido, lo que ha hecho el reglamento es señalar que el proveedor deberá contar como mínimo por el lapso de 2 años desde la fecha de presentación de la queja o reclamo en el libro de reclamaciones, la información referida a las hojas de reclamaciones de naturaleza física y virtual, la información contenida en el sistema de reporte de reclamaciones cuando corresponda, así como la constancia de respuesta al reclamo y de la ampliación de plazo de corresponder. ¿Qué pasa si se pierde o se extravía alguna hoja de reclamación o libro de reclamaciones? En este caso, el proveedor deberá comunicar ello a la autoridad policial competente, realizando la denuncia correspondiente en el plazo máximo de 48 horas de lo ocurrido. Es decir, por ejemplo, no basta que venga el proveedor y diga, no, se me perdió la hoja. En ese caso, lo primero que se le va a indicar es, ok, pero ¿dónde está la denuncia policial? Donde dejes constancia de la pérdida o extravío de tu hoja de reclamaciones o del libro de corresponder, que es el procedimiento. No me puedes decir después de 2 o 3 meses de que se te extravió y se perdió el libro de reclamaciones únicamente sin que hubieses adoptado las medidas que el código te obliga, perdón, que el reglamento te obliga a adoptar. A ver, ahora vamos a ver el tema de las limitaciones para solución de controversias. La formulación de una queja o un reclamo en el libro de reclamaciones no supone la limitación alguna para que los consumidores puedan utilizar otros mecanismos de solución de controversias, ni constituye una vía previa necesaria para interponer una denuncia por infracciones a la norma de protección al consumidor ante el Indecopy. Esto es algo que vemos bastante seguido. Muchas veces los proveedores indican, pero el consumidor nunca presentó un reclamo. Debemos tener en cuenta que la presentación de un reclamo no consiste en un requisito. El consumidor tiene la facultad de poder presentar este reclamo, pero si no desea, no tiene por qué interponerlo, y de igual forma puede interponer de frente la denuncia sin ningún tipo de problema. Y es algo que hay que tener en cuenta. El libro de reclamaciones no limita el derecho del consumidor de interponer una queja o reclamo ante el proveedor utilizando otras vías, como ya lo indicamos, si las partes arriban a un acuerdo en alguno de los supuestos previstos en el artículo 6A del reglamento, que fue lo que vimos, el tema de las propuestas, ya sea de manera por medios virtuales o físicas. Se aplica lo establecido en el artículo 6A3, que establece que las hojas de reclamación del libro de reclamaciones físico precisamente
se va a dejar constancia en caso haya algún tipo de acuerdo. Y en este caso se va a tener por concluido el reclamo. Es preciso señalar que en estos casos en los que las partes llegan a un acuerdo respetando ya lo señalado anteriormente, que es dejar constancia indubitable, el tema de las firmas, esto va a liberar al proveedor de la obligación de tener que contestar el reclamo. Es decir, si las partes llegan a un acuerdo dentro del reclamo presentado, el proveedor ya no se encuentra en la obligación de atender la misma. Ahora bien, autoridad competente y quien puede establecer sanciones. El INDECOPI es la autoridad competente, para, y dentro del alcance nacional para poder aplicar sanciones en caso de algún tipo de incumplimiento, ya sea del código y del reglamento. En este caso, también tenemos el sistema de reportes de reclamaciones, el cual indica que el sistema tiene por objeto que los proveedores reporten los reclamos y quejas interpuestas por los consumidores en el libro de reclamaciones a través de un aplicativo informático. Los proveedores que se encuentran sujetos a la presente obligación son aquellos cuyos ingresos anuales sea igual o mayor a 3.000 unidades impositivas tributarias. Para efectos de la implementación del CIREC, el ingreso anual corresponderá a aquel declarado en el ejercicio fiscal anterior. En este caso, la información proporcionada por el proveedor precisamente va a tener carácter de declaración jurada. Entonces, para que el proveedor tenga la obligación de alimentar este sistema de reportes de reclamaciones, tiene que sus ingresos tienen que ser igual o mayores a 3.000 unidades impositivas tributarias. Medidas preventivas. Llevado a cabo una acción de supervisión y constatado algún incumplimiento de las obligaciones vinculadas al libro de reclamaciones, el INDECOPI precisamente impondrá a través de sus funcionarios a cargo de la verificación del cumplimiento una medida preventiva, mediante la cual dejará constancia de la advertencia de la comisión de la infracción y la posibilidad de aplicársele, de persistir en ella las sanciones que correspondan, siempre que se trate de la primera supervisión que se realice el proveedor y que sea microempresa. Es decir, esta llamada de atención, por así decirlo, se va a aplicar únicamente para microempresas. No aplica para medianas, grandes empresas. Las medidas preventivas deberá establecer un plazo, el cual no podrá ser menor a 5 días hábiles para efectos de que el proveedor corrija el incumplimiento detectado y acredite dicho hecho ante la autoridad a cargo. Lo que busca en realidad en este caso es precisamente que se subsane en caso de existir este incumplimiento en beneficio finalmente de tanto de los consumidores como de los proveedores y así del mercado, ¿no? Para que puedan precisamente los consumidores tener acceso a sin necesidad de que de forma anterior se tenga que iniciar algún procedimiento sancionador. La medida preventiva se entenderá impuesta al proveedor obligándolo respecto del total de establecimientos comerciales con los que cuente, por lo que la acreditación del cumplimiento de la obligación deberá realizarse respecto a todos los establecimientos. Infracciones y sanciones. Los incumplimientos de las condiciones, supuestos y demás especificaciones referidas a las obligaciones que se encuentren vinculadas al libro de reclamaciones por parte del proveedor constituyen infracciones leves de conformidad con lo previsto precisamente en el código. Ahora bien, en este caso, el primer caso con el que quisiera empezar es con el tema del logo del aviso del libro de reclamaciones en tema de proveedores virtuales. En este caso, precisamente he citado una resolución de la sala, que es la resolución 1554-2021 del 8 de julio, en el cual, ¿qué pasaba? En este caso, una asociación había cuestionado que un proveedor virtual no contaba con el anuncio del libro de reclamaciones de acuerdo a las características establecidas por el reglamento. En primera instancia, la comisión declaró infundada la denuncia, indicando que la empresa sí contaba con el libro de reclamaciones en las cuales precisamente se podía advertir tanto el gráfico del libro como el enunciado libro de reclamaciones.
Esta resolución fue apelada, subió a la sala, y la sala en este caso lo que manifestó fue que si bien el proveedor había consignado la denominación libro de reclamaciones y el logo, esta no cumplía con las características señaladas en la norma, que precisamente fue el que vimos al inicio. Entonces, precisamente algo que hay que tener en cuenta es que no basta con que cuenten con un anuncio que diga libro de reclamaciones, sino que se tiene que cumplir necesariamente con las características que ha señalado el reglamento. Otro punto importante y otro caso importante que creo que es relevante en este caso es el tema de cuándo corresponde que un proveedor tenga el libro de reclamaciones virtual. Para que esta obligación le sea exigible, es necesario que hablemos de un proveedor virtual. Y cuando hablamos de un proveedor virtual, cuando se pueda celebrar algún tipo de relación de consumo a través de esta precisamente plataforma virtual. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una tienda de zapatos física y solamente vendo en mi tienda de zapatos física? Pero yo creo una página web únicamente informativa. En mi página web no se puede comprar ningún tipo de zapatos, únicamente señalo los nuevos modelos que han salido, las tendencias. En este caso me encuentro obligada a tener el libro de reclamaciones virtual. En este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no realizo ningún tipo de transacción comercial a través de esa página web. Es decir, yo no soy un proveedor virtual. Yo tengo la obligación de tener mi libro de reclamaciones físico en mi establecimiento, sí, es correcto. Pero como yo no realizo ningún tipo de ventas a través de esta plataforma de mi página web, yo no tengo la obligación de contar con un libro de reclamaciones. Por lo tanto, es importante verificar eso. El proveedor se encuentra obligado a tener este libro de reclamaciones. Es un proveedor virtual. Por ejemplo, hace un tiempo recibimos una denuncia, si no me equivoco, fue en el año 2021, en la que una asociación denunciaba el tema de que una empresa que realizaba el servicio de encomienda no tuviese el libro de reclamaciones. En este caso se realizaron las verificaciones de la página web y advertimos que si bien la empresa señalaba cuáles eran los servicios que te ofrecía y que podías contratar en su establecimiento comercial, tú no podías contratar este servicio por medio de su página web. Precisamente a la empresa no ser un proveedor virtual, se declaró infundada la denuncia, porque no existía una obligación por parte de la empresa. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta al momento de verificar si es que corresponde o no contar con el libro de reclamaciones. Otra cosa que es importante que creo que tengamos en cuenta es que, por ejemplo, para los consumidores se han presentado en varios casos en los que, por ejemplo, si denuncian la negativa a la entrega de un libro de reclamaciones. En este caso es importante que, por ejemplo, se recaben los medios probatorios que acrediten precisamente aquella negativa, como por ejemplo sea una grabación por medio de sus teléfonos, una constatación policial, precisamente porque existe una obligación legal por parte del proveedor a brindar el libro de reclamaciones de manera inmediata al ser solicitado por el consumidor. Por ejemplo, la autoridad administrativa puede hacer inspecciones para verificar si es que cuenta con el libro de reclamaciones con el aviso de forma inopinada, pero no podría hacer una constatación para ver si es que en el momento se le negó o no se le negó la entrega del libro de reclamaciones, ya que es algo que precisamente se tiene que verificar en el mismo momento, ¿no? Y es algo que es bastante importante, por lo menos en este tipo de procedimientos. En este caso, esto es más que todo lo que considero que deberíamos tener en cuenta. Quedo atenta a las preguntas y eso ha sido toda la exposición por mi parte. Muchas gracias, Ángela. Te voy a pasar, te voy a dictar algunas preguntas que tenemos por parte de los participantes, ¿no? Tengo una pregunta que dice, el que tenga un libro de reclamación virtual, ¿los exime del libro de reclamaciones físico? Lo que ocurre es que precisamente en ese caso lo que te establece la norma es que tú puedes tener un libro de reclamaciones físico o virtual.
No te establece, o sea, no te establece una obligación de necesariamente tener el libro de reclamaciones físico, pero lo que sí te dice es precisamente lo que dijimos al inicio, que tú tienes que adoptar las medidas para poder apoyar al consumidor para interponer su reclamo cuando tengas un libro de reclamaciones virtual. O sea, y adicional a ello, tienes que tener un libro de reclamación de respaldo necesariamente físico, y eso sí es una obligación que lo establece el mismo reglamento. Correcto. Hay una pregunta que es una pregunta bien recurrente, que dice, por ejemplo, si no cuento con un correo electrónico, ¿no puedo presentar un reclamo? Perdóname. Dice, si no tengo un correo físico, o sea, un correo electrónico, ¿no puedo presentar un reclamo? Si fuera en En el ese, caso, ajá, si fuera virtual, claro, ¿no? claro, en ese caso también se podría establecer la dirección. El punto es de que el proveedor debe tener algún medio para poder atender ese reclamo, porque, por ejemplo, si yo no te pongo dirección, no te pongo correo, ¿dónde te puedo responder el reclamo? Tengo que tener alguna manera de, precisamente, de brindarte una respuesta. Ujú. Y en Por el eso, por caso, lo menos, tienes que consignar una dirección. correcto, y en el caso de que sea un reclamo físico, escrito, ¿cómo puedo obtener esa respuesta? En caso de un reclamo escrito, Escrito, físico, me claro. indico. Ajá, sí. Claro, en este caso, por eso, el proveedor tiene un plazo para poder atender este reclamo. Es decir, tú dejas constancia de tu reclamo en el libro de reclamaciones y él tiene el plazo de 15 días para poder atenderlo. Entonces, para ello tú debiste haber consignado precisamente tu correo o dirección para que éste pueda ser atendido. Entonces, pasado el plazo, el proveedor debería haberte enviado la respuesta. Precisamente, si no te envía una respuesta, estaría incumpliendo tanto el reglamento como el código. Correcto. Un libro de reclamaciones pues, se puede adquirir. O sea, por ahí sé que en algunos, por ejemplo, una tienda, digamos, no conocida, ¿no? Que vende útiles, se dedica y que puede uno comprar esos libros de reclamaciones, los puede adquirir por ahí. Claro, no habría ningún problema, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Precisamente tú lo puedes mandar a hacer, lo puedes adquirir. La norma no te establece ningún tipo de limitación con ello. La única obligación que tienes es de cumplir con los requisitos establecidos. Porque si lo adquieres y no cumples con el requisito, eres pasible de una sanción. Lo que sí es verificar que se cumplan con los requisitos al momento que se adquiere, ¿no? No adquirir cualquier libro de reclamaciones por adquirir, sino compararlo con la norma y verificar que cumpla con los requisitos que se han establecido de forma taxativa. Otra pregunta que tenemos por acá dice, si el reclamo no lo pone el titular, sino un familiar, ¿la empresa sí está obligada a responder? Todos los reclamos tienen que ser atendidos. Inclusive así el proveedor te indique, señora, la relación de consumo no se celebró con usted, ya sea la respuesta que brinde, el proveedor debe atender el reclamo. Debe brindar algún tipo de respuesta. Está obligado a hacerlo. Correcto, dice, acá hay otra pregunta que dice, cuando una empresa puede interponer un reclamo, o en todo caso, ¿cuáles son las limitaciones? Da como ejemplo las referidas a empresas que facturan ventas mayores a 150 UITs. ¿En qué caso no será atendido un reclamo contra un banco que autorizó retiros por cajeros mayores a 3.000 soles en un mismo día de una cuenta corriente? Me parece que, o sea, se refiere, perdóname, no entendí bien la pregunta, o sea, se refiere a qué limitación hay para que te puedan atender un reclamo. Claro, o sea, la pregunta es, por ejemplo, ¿puedo interponer un reclamo o en todo caso, cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, ¿no? Digamos que te sustraen, ¿no? Dinero de tu cuenta de ahorros, ¿no? Que muchas veces ha sucedido y automáticamente igual se ve casi en cartera que te están sustrayendo dinero. Cuando me sustraen ese dinero, ¿yo puedo presentar un tipo de reclamaciones por ese lado o ya es una denuncia? No, claro que no, como lo indicamos anteriormente. El consumidor tiene derecho a interponer su reclamo. Eso no va a limitar su derecho a interponer una denuncia. Tu consumidor puedes presentar tu reclamo y tu denuncia al mismo tiempo. No existe ningún tipo de impedimento para que se realice ello.
En este caso, el consumidor tiene todo el derecho a interponer su reclamo y al mismo tiempo puede iniciar un reclamo en el SAC, puede interponer una denuncia ante el órgano resolutivo correspondiente sin ningún tipo de problema o limitación. Esto no es, la interposición del reclamo no es un requisito, ni que éste sea atendido va a limitar tu derecho a presentar esta denuncia de ninguna manera. Otra pregunta dice, si el consumidor no está de acuerdo con lo que ofrece el proveedor, es obligatorio que haya una constancia de respuesta de la negativa del ofrecimiento por parte del consumidor. En este caso, necesitas dejar constancia en caso estés de acuerdo. En caso no manifiestes tu acuerdo, se entiende precisamente que no estás de acuerdo. Es decir, no se podría presumir ante el silencio del consumidor que está de acuerdo con el ofrecimiento que se le ha dado, de ninguna manera. Porque precisamente si tenemos en cuenta lo que te dice el reglamento es que el consumidor tiene que dejar constancia indubitable de que está de acuerdo con lo que se le está ofreciendo. Es decir, de ninguna manera el hecho de que el consumidor no se pronuncie o que guarde silencio se puede tomar como una aceptación. Correcto. El libro de reclamaciones debe de registrarse a Indecopy y de ser el caso que fuera cierto, ¿cuál es el procedimiento? No, lo que se establece en la norma es que debes contar con el libro de reclamaciones Ok. y que el Indecopy te puede solicitar información respecto a tu libro cuando lo considere pertinente. Por ejemplo, te quiere fiscalizar, te puede decir, oye, ¿sabes qué? Dame tu libro de reclamaciones. Y en este caso el proveedor está obligado a brindárselo. Precisamente por eso es que indica que hay una tercera hoja que se le va a brindar al Indecopy cuando éste lo solicite. Una tercera copia, ¿no? Por cada reclamo. Correcto. Acá hay otra pregunta, dice, si un consumidor consignó todos sus datos, pero no consignó el correo electrónico por la ausencia de este dato, ¿también se puede dar por no presentada la queja o reclamo? Bueno, en este caso, si es que entiendo que se ha consignado su dirección, sí existiría la posibilidad que el proveedor pudiese atender el reclamo interpuesto por el consumidor, ya que sí tiene un medio para poder brindarle esta respuesta. Okay. Acá hay otra pregunta que dice, el libro de reclamaciones con un nuevo formato empieza con la numeración 001 o sigue el número del formato anterior. A ver, si entiendo más o menos la pregunta es que quieren cambiar de libro. Si es que fuese así, en ese caso debemos recordar que se debe seguir la codificación. Es lo único que te establece la norma. Por ejemplo, estabas con un libro, el libro, empezaste en 1, estás en el número 10, tienes que continuar con precisamente la codificación que hayas establecido. Por ejemplo, 1, 2021, 2, 2021, 3, 2021. Así, el punto es que tiene que estar codificado. Tiene que ser fácilmente identificable y tiene que estar codificado de acuerdo a lo que establece el mismo reglamento. No es que yo empiezo y estoy en el 5 y me paso al 15 y luego regreso al 3. No, te exige que haya una codificación y eso sí es una obligación. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre un libro de reclamaciones y un libro de observaciones? Bueno, en este caso precisamente no entiendo bien a qué se referencia con el libro de observaciones, pero lo que se establece en la norma y el código es la obligación de contar con un libro de reclamaciones. ¿Y cuál sería la sanción en el caso de que se perdiera, digamos, una hoja del libro de reclamaciones, ¿no? En este caso el tema de las sanciones siempre se va a establecer por medio del aplicativo. Es decir, en estos casos se les solicita a los proveedores sus volúmenes de venta, según precisamente a lo establecido para la graduación de sanción, y con su volumen de ventas teniendo en cuenta el tipo de incumplimiento, ya sea porque no cumpliste con las características, no tenías el libro, no tenías el aviso, fuese cual fuese la infracción, el mismo aplicativo tiene las opciones. Por ejemplo, no cumplió con el libro, tienes la opción para seleccionarla, tienes la opción para ingresar el tema del volumen de ventas, el año, y el aplicativo de forma automática te va a brindar cuál es la multa a interponer. También el aplicativo te permite poder ingresar las atenuantes y agravantes que correspondan según el caso en concreto. Por ejemplo, agravantes si existió algún tipo de reincidencia, atenuantes si se tomó algún tipo de medida para subsanar el defecto una vez que fue cometido por el proveedor, etc.
¿qué tiempo tienen las empresas, ¿no?, para subsanar estos reclamos de los consumidores? Una vez que se presentaba, ¿no? ¿Cómo para subsanar los reclamos? Digamos, Discúlpame. yo como usuario presento una queja, un reclamo, y qué tiempo tengo que esperar para que la empresa me responda. Claro, el plazo, como lo indicamos, acaba de ser modificado este año, ahora es de 15 días hábiles improrrogables, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante. El hecho de que el proveedor conteste un reclamo no quiere decir que le va a tener que dar necesariamente la razón al consumidor. La obligación es de atender lo señalado en el reclamo, pero o sea, la obligación no va a tener que darle la razón o tener que precisamente acceder a lo solicitado por el consumidor. Ya. Y, por ejemplo, ¿qué sucedería, ¿no?, en el caso de que yo quiera hacer un reclamo en el libro de reclamaciones, pero soy una persona iletrada? O sea, ¿te refieres a que A que no sepa leer, ¿no? O más que nada, ¿no? O sea, quizás hay una persona que me ayude a escribir, pero yo no sé firmar, ¿no? ¿Cómo puedo constatar de que me van a atender? en ese caso, bueno, lo que ocurre es de que aquí sí tendríamos un problema, porque el libro de reclamaciones te pide requisitos mínimos, como lo vimos al inicio, que tendrían que completarse porque precisamente lo que indicamos fue, en caso no se consigne esta información, el reclamo se tiene por no presentado. No sé si lo recordamos del inicio. Entonces ahí sí habría un inconveniente porque entiendo precisamente que eso se trata de casos excepcionales o poco recurrentes, mejor dicho. Entonces, en ese caso se tendría que buscar alguna otra alternativa. Por ejemplo, algún tipo de solicitud mediante llamada que sea grabada, por ejemplo, algún tipo de forma de brindar precisamente tu disconformidad al proveedor, ¿no? Porque de acuerdo a lo establecido por el código y el reglamento, sí existen ciertos requisitos que tendrían que respetarse, pero ojo, por ejemplo, en ese caso podrías solicitar al proveedor su apoyo, por ejemplo, si es un libro, como indicamos, si es igual de forma virtual, tiene que haber alguien que te ayude, y si es físico, podrías pedirle a la persona encargada que por favor te ayude a consignar los datos, por ejemplo, ¿no? Y con ello podrías ingresar tu reclamo sin ningún problema. No necesariamente podría hacerlo tú, podrías dejar constancia mediante tu huella, por ejemplo, digital. Claro. Eso ya yo creo que Y se en, evaluaría en según cada caso particular, ¿no? Sí, claro. Y en el caso, digamos, que yo tengo una empresa, ¿no?, que se dedica solamente a hacer entregas, o sea, tú como cliente vas y simplemente recoges el producto nomás. ¿Ellos también están obligados a tener reclamaciones? O sea, ¿te refieres a que hagas las transacciones comerciales mediante una página y solamente lo recojas, según lo que te entiendo? Exacto, exacto, sí. Bueno, en ese caso, precisamente o sea, si tú vas a recoger el producto a su establecimiento comercial, a su local, finalmente te está brindando algún tipo de atención en su establecimiento, porque te está entregando hoy el producto. Entonces, en ese caso, sí debería tener un libro de reclamaciones. Otra pregunta que sería, ¿cuál es el trámite o procedimiento adecuado para solicitar que Indecopi supervise respecto a un libro de reclamaciones en un establecimiento comercial? Si se refiere a los procedimientos de oficio, entiendo. Sí. Bueno, en este caso podría presentar algún tipo de escrito informativo precisamente al área de supervisión o a la comisión número 3 para que lo derive y precisamente se puedan realizar las investigaciones correspondientes, pero finalmente esos son procedimientos de oficio que debe iniciar la autoridad, ¿no? Esta es una pregunta que nos hicieron por correo, un participante que tiene alguna duda, ¿no? Tiene alguna duda sobre la intervención de parte de Indecopi, ¿no? Cuando un reclamo lo realiza una persona jurídica que factura más de 150 UIT, ya, eh, por ejemplo, un especialista le indicó que no tienen reclamos de este tipo de empresas, ¿no? En caso concreto se dio porque un banco autorizó retiros de 3.000 soles por tajeo de cuenta corriente. Creo que ya lo respondimos, ¿verdad?
Y esa ya lo respondimos. Correcto. A ver, es usual que cuando uno se queja ante cualquier empresa que brinde un mal servicio, eh, te dicen, no hagas su reclamo, no, su libro de reclamación en tu página virtual. Uno hace todo eso, pero puede verse satisfecho mi reclamo si muchas veces es el mismo contacto, no podría tener otra empresa, es decir, cómo termina finalmente ese reclamo presente. O sea, yo lo que puedo entender que la pregunta es que esa persona constantemente va a un establecimiento y en ese establecimiento siempre presenta en el libro de reclamaciones el mal servicio que ofrecen. Ya es algo recurrente. Bueno, en este caso, lo que podría hacer, si es que el defecto se sigue presentando, ya es iniciar otro tipo de acciones, ¿no? Precisamente teniendo en cuenta la reincidencia, es decir, el consumidor tiene la potestad de poder presentar los reclamos que considere pertinentes, es cierto, pero si lo que indica el consumidor es que la conducta se repite, ya considero que podría adoptar por otro tipo de medidas legales, ¿no? Precisamente. Ujú. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es el procedimiento que debo seguir en el caso se me pierda o se deteriore mi libro de reclamaciones? Bueno, en este caso lo que establece el reglamento, como lo señalamos, es por un tema de pérdida, en el cual se indica que se debe dar aviso a la autoridad policial y el Ya. plazo es de 48 horas. Ahora que estabas comentando el tema de que ahora la norma ha cambiado y que la respuesta que tiene de darte, ¿no? Que son 15 días de como plazo. ¿Eso también procede también en el caso de entidades bancarias? Claro, es para la atención de cualquier tipo de libro de reclamaciones. Para todas las hojas de reclamaciones, el plazo es de 15 días, pero hay que tener en cuenta precisamente que este dispositivo legal recién entró en vigencia en mayo de este año, es decir, no tiene efecto retroactivo. Sí. Vamos a ver acá otra pregunta que tengo. Tengo otra. Allá. Con respecto a la entrega de información a Indecopi, si fuera el caso de una entidad que use el libro de reclamaciones de la PCM, ¿la entidad remite esta información o la PCM se encarga de hacerlo? Perdóname, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí, claro. Dice, con respecto a la entrega de información a Indecopi, si fuera el caso de una entidad que usa el libro de reclamos de la PCM, ¿la entidad remite esta información o la PCM es la encargada de hacerlo? Me parece que ahí se refieren a los libros de reclamaciones del Estado. Me parece que por Sí, ahí va la pregunta. sí. Debemos recordar que es el aplicativo, el tema del reglamento y el tema del código va referido a los libros de reclamaciones de proveedores. Los libros de reclamaciones del Estado se encuentran regulados por una normativa distinta, ya que precisamente ellos ejercen un rol subsidiario y no de proveedores. Entonces, en ese caso, la normativa del Código de Protección al Consumidor y el de su reglamento no le es aplicable porque no estamos hablando de proveedores. ¿Cuánto, cuánto es, es lo mínimo que se podría sancionar a un consumidor por libro de reclamaciones? Claro, como lo indiqué, eso va a ser de acuerdo a lo establecido, lo que mismo que te va a votar el propio aplicativo. Le recordemos que las sanciones máximas pueden llegar hasta, en el Indecopi general, hasta 450 OITs. Pero normalmente por aplicativo el máximo son 10 OITs, si no me equivoco. Acá te pregunta, dice, ¿cuál es el impedimento de cambiar el libro de reclamaciones y cómo Indecopi puede tomar conocimiento bajo el supuesto que el proveedor recibió un reclamo o queja con la finalidad
finalidad de aparentar que es un proveedor sin antecedentes. Claro, es que como para ello, como ya indicamos, cuando se interpone un reclamo, se tiene que dar el original al consumidor. El primer medio probatorio de la existencia de ese reclamo es esa hoja de reclamación. Entonces, si el proveedor, según lo que consultan, intenta cambiar del libro de reclamaciones, precisamente en caso de un procedimiento iniciado por denuncia de un consumidor, el primer medio probatorio que tenemos es el reclamo de que existió. En este caso, como indicamos, los libros de reclamaciones deben estar codificados. Y finalmente, cuando si es que se realiza alguna inspección, lo que se va a revisar es eso, que esté codificado. Eso es hasta donde precisamente podría supervisar el Indecopi. ¿Es posible que la respuesta de un proveedor ante un reclamo sea enviado por un WhatsApp? Podrían precisamente en este caso cuestionar el incumplimiento de la atención porque la norma es clara cuando establece que tiene que ser atendido vía correo electrónico o por medio de una carta. No podría ser, no, o sea, el consumidor no está obligado a aceptar una respuesta vía WhatsApp. No es un medio idóneo. Ujú. ¿Es necesario que cambie mi libro de reclamaciones con un nuevo formato o puedo continuar con el formato anterior? Ya que de la revisión del nuevo formato solo se ha cambiado el pie de página en el que señala los plazos de respuesta de 15 días, los 15 días, ¿no? ¿Puedo continuar con un formato anterior siempre que cumpla con los plazos de vigencia? Siempre y cuando la hoja de reclamación cumpla con las características señaladas en el reglamento, no habría ningún problema, pero tiene que cumplir con todas las características señaladas precisamente en el reglamento que fue en las que vimos inicialmente. Y que, por supuesto, se tiene que respetar el plazo de respuesta. En caso cumpla con Correcto. dichas características, no habría ningún inconveniente. ¿Y qué sucedería si mi reclamo nunca se remitió por su revisión, para su revisión? Entiendo que se refiere a la copia del reclamo. Sí. En este caso, precisamente lo que se podría cuestionar o denunciar en este caso precisamente es eso, que no se le hubiese remitido copia, porque eso es un incumplimiento. En este caso estamos hablando de un incumplimiento a la norma de protección al consumidor. Un libro de reclamaciones tiene que ser legalizado. No, no existe No. ninguna obligación legal de que sea legalizado. A ver, acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo actuar ante la negativa, la imposición de la negativa del proveedor de brindar orientación para ingresar un reclamo? Bueno, en ese caso también verificaríamos un incumplimiento al reglamento, ¿no? Que establece que en este caso se les tiene que brindar apoyo a los consumidores para poder ingresar los mismos. En este caso, lo que se sugeriría al consumidor es poder dejar constancia de dicho acto, por ejemplo, mediante una grabación de teléfono, y en este caso puede precisamente interponer algún tipo de reclamo, ya sea ante el SAC o una denuncia ante el órgano resolutivo, para que sea la autoridad administrativa precisamente la que se pronuncie respecto a dicho hecho. Y en el caso de que dentro de esos 15 días yo tenga la respuesta, no sobre mi reclamo, y no esté conforme, Si no estás conforme, en este caso podrías, como ya has indicado, ya sea eh, acudir al servicio de atención al ciudadano y presentar un reclamo ante el Indecopi para que te ponga en contacto con el proveedor, o ya respecto a tu disconformidad puedes presentar una denuncia ya para que sea la autoridad administrativa la que se pronuncie. Recordemos que precisamente la existencia del libro de reclamaciones es tratar de que el proveedor le pueda brindar una solución al consumidor de forma oportuna, pero en caso del consumidor no esté de acuerdo con la respuesta o el ofrecimiento de parte del proveedor, tiene expedito su derecho de poder acudir a la autoridad administrativa a buscar precisamente tutela. ¿y qué sucedería en el caso de que yo presento en mi libro de reclamaciones
físico y virtual, ¿en ambos tendrían que responderme o sencillamente anulan uno y me responden por solamente En uno? caso, podrían responderte los dos juntos, pero haciendo referencia precisamente respecto a su reclamo de tal fecha y tal presentado con codificación tal, pero sí tiene que hacer referencia a ambos. Podrían contestarte si son lo mismo, o sea, en una respuesta ambos, pero tienen que hacer referencia precisamente a que están atendiendo ambos reclamos. Ahora, respecto a los buses, ¿no? De gas de servicio público, eh, ¿cómo manejan ellos el libro de reclamaciones? ¿Uno lo tiene que Ah, hacer en la misma sí, empresa o sencillamente a veces... Sí, 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 te escucho. perdóname, te corté. No, no, sí, te escucho, te escucho. Sí, en caso de transporte público, lo que ha establecido la norma es de que tienen que señalar un número de contacto en el cual se pueda dejar precisamente constancia de algún tipo de reclamo. Se tiene que habilitar un número telefónico precisamente o cualquier otro medio alternativo que permite el ingreso o registro de quejas. Eh, en este caso señala que para tales efectos los proveedores deben difundir de manera visible dentro de cada unidad de transporte el número telefónico o este medio alternativo, ¿no? Que se haya puesto a disposición de los consumidores y que toda queja y reclamo deberá ser ingresado en forma inmediata al libro de reclamaciones, ya sea tanto de naturaleza física o virtual. Así lo establece la norma. Pero se tiene que poner a disposición de los consumidores un número de teléfono precisamente para poder ingresar el reclamo, el cual va a tener que ser ingresado por en este caso, la empresa de transporte. Y dentro de un libro de reclamaciones, yo podría colocar el link de la web para, Perdón, o sea, ¿cómo el link de la web? a ver, si yo tengo un libro de reclamaciones. En el libro yo puedo poner o colocar como link la web en la cual se va a responder. No. La norma es clara, establece que tienes que responderle al usuario mediante o ya sea una carta o un correo electrónico. No podrías decirle al consumidor, oye, ingresa este link para esperar a que yo te responda, de ninguna manera. A ver, ahora que le estaba mencionando cuando tenemos la respuesta por WhatsApp, creo que es la misma persona consulta, ¿por qué no sería idóneo el envío por WhatsApp si el consumidor se da por enterado? Precisamente, sí, es cierto, o sea, por enterado también se podría dar por enterado si lo llamo y le contesto reclamo. Sin embargo, para eso ya el reglamento ha establecido cuál es el procedimiento. Es decir, no basta con que el proveedor diga, "Ah, pero ya se enteró". No, para eso hay un procedimiento que se tiene que respetar y que ya ha sido establecido por la misma norma. Y por ejemplo, ¿cómo tendría yo una copia si fuera una llamada, ¿no? O sea, vía telefónica, digamos. Entiendo que se refiere al tema de transporte. No, sí, creo que sí, es por Pues ese claro, se lado, entiendo porque, efectivamente. o sea, el único supuesto en el que entendería que es por el tema de llamada es por allí, ¿no? En este caso, bueno, si es que le otorgas tu correo electrónico, en este caso se tendría que enviar el correo electrónico porque cumpliría la misma función como interponer un reclamo virtual. Para que se te envíe, es algo parecido con lo que ocurre con algunas empresas que te ayudan interponiendo tu reclamo vía telefónica y te envían la constancia a tu correo electrónico. Entiendo que eso también debería funcionar así, ¿no? Si bien la norma no lo estableció de forma expresa, yo entendería que va por ese lado, porque equipara precisamente a un reclamo de manera virtual. Ya, acá hay otra pregunta que dice, por un trato diferenciado, la entidad solo se disculpa contestando el reclamo y ahí queda todo. ¿Sería necesario presentar una denuncia ante Indecopi para ir a un proceso sancionador? Bueno, en este caso entiendo que si precisamente lo que se reclama es un tema de discriminación y únicamente se ha disculpado por la pregunta del consumidor, entendería que no ha visto satisfecho
su pretensión, ¿no? En este caso, la persona puede precisamente interponer una denuncia para que la autoridad se pronuncie respecto al presunto acto discriminatorio que habría sufrido, ¿no? Pero por el lado de atención al reclamo, precisamente el proveedor entiendo que ha cumplido con la obligación de brindarle una respuesta, en este caso disculpándose por lo ocurrido. Pero si desea que la autoridad se pronuncie, sí debería interponer una denuncia. Correcto. ¿Y cuál sería la multa, ¿no? Para una empresa que no cuente con un libro de reclamaciones? ¿Cuál sería la sanción? Eh, sí, la sanción o multa, ¿no? Que En recibiría este caso, una como ya lo empresa, ¿no? indicamos, está vinculada a su volumen de ventas y precisamente la graduación de sanción lo arroja el mismo aplicativo. De copy. Perdóname, no te escuché, ahora te escuché Indecopy. Sí, ¿en qué fecha se debe entregar el libro de reclamos a Indecopy? Claro, precisamente se debe entregar cuando se solicite. La autoridad, en caso te lo solicite, te va a indicar precisamente la forma y el momento en el cual debes entregarlo. Por ejemplo, si es una inspección inopinada y te dicen, dame tu libro de reclamaciones, se la tendrás que entregar en ese momento. Eso va a depender precisamente de la forma en la que sea solicitada. Lo más probable es que sea como lo indico en una inspección inopinada en la que se acerquen a tu establecimiento y te soliciten que muestres el libro de reclamaciones. Eso es un supuesto, por ejemplo, en el que podría darse, pero eso ya va a depender precisamente en la forma en la que se efectúe el requerimiento por la parte de la autoridad administrativa. ¿Hay, No te escucho. ¿Hay algún requisito para obtener un libro de reclamaciones? Claro, como se indicó, se podría mandar a hacer, se podría adquirir de una librería por cualquier medio, siempre y cuando cumpla con las características estipuladas en el reglamento. ¿Y qué sucedería en el caso, digamos, que una municipalidad no brinde una respuesta inmediata, ¿no? Digamos, dentro de los 15 días? Claro, es que precisamente aquí volvemos al punto que Tiene las señalamos hace un mismas momento. que una. Claro, en este caso precisamente en caso de libro de reclamaciones del Estado, como por ejemplo el libro de reclamaciones del Indecopi, en este caso esos libros de reclamaciones no se encuentran sujetos al reglamento ni al Código de Protección al Consumidor, porque en este caso no se actúa como proveedor, sino precisamente es el Estado actuando dentro de un rol subsidiario, ¿no? O precisamente su rol intuitivo. Correcto. Acá hay una pregunta que sí va con el tema de transporte urbano. Dice, eh, ¿cómo se puede proceder en un medio de transporte urbano que no respete, por ejemplo, los precios de los pasajes? ¿Se puede hacer un reclamo anti-Indecopi? Bueno, en este caso entiendo que se refiere a un incumplimiento en las tarifas. Exacto, sí, claro, ¿no? Porque cuando uno sube a un bus de transporte te cobran por ciertos tramos, ¿no? Pero a veces, obviamente, te cobran un poco más de lo que normalmente tú pagas. Claro, o sea, si hablamos de tema de reclamos, precisamente podría llamar al teléfono que aparece, que tendría que aparecer, mejor dicho, para presentar un reclamo, o puede acudir a la autoridad administrativa, ¿no? Precisamente para que dejar constancia de lo ocurrido. Correcto. ¿Y qué pasa si no tengo respuesta ya haber pasado, por ejemplo, ya 2 meses, si no tengo respuesta sobre mi reclamo? ¿Qué es lo que Claro, se tiene que hacer? en este caso se está configurando un incumplimiento del artículo 24 que se encuentra referido a la atención de reclamos. En este caso, lo que podría hacer es acudir precisamente al Indecopi, en este ya sea
puede presentar un reclamo informando el incumplimiento de la atención a este reclamo para que sea puesto en conocimiento del proveedor y le brinde una respuesta, o podría de manera inicial interponer la denuncia, informando además de la pretensión que entiendo que en su momento dejó plasmada en el reclamo, el incumplimiento a la atención a este reclamo, ¿no? Por la totalidad de los hechos en este caso. Ahora, para hacer ese tipo, dice, ¿es necesario tener un abogado o alguien para hacer una denuncia? No, en el caso de los procedimientos de protección al consumidor no es necesario acudir con un abogado. Lo puede hacer el ciudadano sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de asesoría legal, únicamente cancelando la tasa de 36 soles, que es la tasa para interponer una denuncia, y en caso necesite algún tipo de orientación, podría acercarse al área de atención al ciudadano para poder que le brinden mayores alcances, ¿no? Ya, acá, si dice el libro de reclamación es virtual, ¿en qué caso sí o sí debo de otorgar el libro de respaldo? No, el libro de respaldo es del proveedor. El libro de respaldo no se entrega al consumidor, precisamente. En este caso, el libro que se le va a entregar al consumidor va a ser el virtual o el físico que cuenten en el establecimiento. ¿Puede un proveedor contratar un intermediario para responder los reclamos en el libro? Y si se Sin demora ningún en el... inconveniente. ¿Sí? Ok. Sí, siempre y cuando, mientras que el proveedor cumpla con su obligación de atender los reclamos de forma oportuna, no hay ningún inconveniente de la forma en la que vea más conveniente, por ejemplo, delegar la respuesta de los mismos, ¿no? Ya. Como estamos hablando en su momento de los importes, cuando hablabas de los 37 soles adicionales, aparte de eso, ¿hay otros importes que se tengan que pagar? En las denuncias de protección al consumidor, Sí. no, la tasa es de 36 soles. Por ejemplo, a ver, la pregunta dice, ¿qué sucede si Indecopi no te acepta tu reclamo? Eh, ¿Cómo que Indecopi? O sea, entiendo que te declara infundada la denuncia. O sea, Indecopi, Ah, en este caso, recordemos que la autoridad administrativa es imparcial. Lo que va a hacer la autoridad administrativa es revisar los hechos en materia de denuncia, en caso existan descargos, los descargos, toda la documentación cobre en el expediente y se va a pronunciar respecto al hecho controvertido, ya sea puede ok. ser declarando fundado o infundado, es decir, el hecho de que se interponga una denuncia no necesariamente implica que esta vaya a ser declarada fundada. Igual Claro, cuando se ingresan las denuncias se verifican otro tipo de temas, como por ejemplo que se cumplan con los requerimientos o con los requisitos mínimos para presentar una denuncia, por ejemplo, entre otro tipo de cosas, ¿no? correcto. O sea, yo como usuario vengo a Indecopi y quiero poner mi denuncia, sí, o sea, de todas maneras tengo que pagar la tasa, ¿no? Para que sea eh, Sí, correcto. ingresada mi reclamo, ¿no? Sí, correcto. Es que no debemos confundir el tema del reclamo con el tema de la denuncia. Nosotros contamos con precisamente con un área de atención al ciudadano en las cuales precisamente se canalizan los reclamos, pero interponer una denuncia ya es acudir al órgano resolutivo. Es decir, en caso que se encuentre responsable el proveedor, se va a interponer algún tipo de sanción, podría interponerse algún tipo de sanción pecuniaria, lo que no pasa en un reclamo. En un reclamo lo que se busca es que las partes lleguen a un acuerdo. En una denuncia ya precisamente se va a determinar la responsabilidad del proveedor denunciado. Por eso no debemos confundir el tema del reclamo con la denuncia. En la denuncia es cuando se tiene que realizar el pago. En el tema del reclamo no se realiza pago alguno. Acá hay, acá hay un caso de una participante que indica si recibo una mala atención por parte de un personal que trabaja en institución del Estado, ¿dónde puedo reclamar? Ella indica que este problema le pasó, o esta mala experiencia, ¿no? En atención, le pasó en un hospital, y en el hospital le indicaron que ellos no contaban con un libro de reclamación. Lo que pasa es que precisamente
aquí precisamente ocurre lo mismo. En este caso, el hospital el Estado está brindando atención de manera subsidiaria. Entonces, en este caso, el Estado no funciona como un proveedor. Entonces, en este caso, el hospital no tiene la obligación de contar con un libro de reclamaciones, porque no es un proveedor. Por lo tanto, no se le podría exigir que te cuente con Correcto. el Y, mismo. por ejemplo, ahora que estamos viendo un poco más amplio, ¿no? El tema del comercio electrónico, las ventas por internet, ¿de qué manera se está regulando este tema con el libro de reclamaciones, ¿no? Ya que si bien es cierto, la mayoría de proveedores, ¿no? que te ofrecen este tipo de productos no cuenta con un local físico, ¿no? No cuenta con un local físico, más que nada. Claro, en este caso precisamente respecto al libro de reclamaciones, hemos señalado cuáles son las obligaciones, ¿no? En este caso, cuando se realicen las relaciones comerciales mediante estos medios virtuales, si tienen la obligación de contar con el libro de reclamaciones y con ello contar con el aviso en su página de inicio, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos por el reglamento, y precisamente al darle clic a este anuncio te debe dirigir automáticamente a la hoja de reclamaciones. En este caso, eso sería respecto al libro de reclamaciones. Por ejemplo, ¿qué documentos debo llevar para hacer una denuncia? Si hago el pago del pago de los 37 soles, ¿no? Para presentarlo en Tindecopy. Claro, en este caso, para presentar una denuncia se tiene precisamente que cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva Única, en la 1/2021, en la cual se establecen ciertos requisitos. Y con ello, precisamente adjuntar la tasa y en caso de documentos adjuntar, serían los medios probatorios que permitan acreditar precisamente el hecho denunciado. En realidad, en pocas palabras sería ello. Acá te pregunta, dice, ¿qué hacer si nunca he recibido una respuesta o queja de reclamo por parte del proveedor? Claro, por eso volvemos precisamente a lo anterior, en este caso es un incumplimiento al artículo 24 y en este caso lo que podría hacer el consumidor es interponer una denuncia por el incumplimiento a brindarse la respuesta a su reclamo. Correcto, a ver. Acá hay una pregunta que dice, ¿se dice que el libro de respaldo es del proveedor? No. Se dice que el libro de respaldo es del proveedor. El consumidor puede mencionarlo, pues se dan varios casos que el proveedor solo responde, tenemos virtual y no quieren mostrar el físico. No, claro, aquí precisamente tenemos que tener claro lo que dice la norma. La norma establece, puede tener libro de reclamaciones virtual o físico, siempre y cuando, recordemos, le brindes el apoyo al consumidor para interponer su reclamo. Es decir, la misma norma a ti te faculta de tener un libro de reclamaciones físico o virtual. Lo establece la misma norma. O sea, independientemente de que el consumidor te indique ello, la norma a ti te establece que tú puedes tener uno u otro. Independientemente, claro, está con el libro de respaldo, que cuando tienes el libro de reclamaciones virtual sí es obligatorio. No como, por ejemplo, podemos ver por ejemplo, me ha pasado a mí en Telefónica, de que le pides el libro de reclamaciones y no te lo dan en físico, sino que te dicen, están acá las cabinas para que puedas interponerlo. ¿Me entiendes? Te brindan las facilidades. Por ejemplo, ello, ¿no? Pero por eso te dicen físico o virtual, así lo estableció la norma. No existe la obligación de tenerlo necesariamente en físico. ¿Qué sucede si un cliente solicitó algo distinto de lo que se le ofreció y al realizar actos de acoso, cómo se protege el establecimiento? Bueno, entiendo que presenta una denuncia solicitando algo que no se le ofreció. Sí.
Bueno, en este caso, si es que el consumidor presentase una denuncia precisamente argumentando que el incumplimiento de un ofrecimiento que no existe, es precisamente en este caso la autoridad administrativa va a tener que dilucidar si realmente existió o no existió un ofrecimiento y si existió o no existió un incumplimiento. En caso este no haya existido, no existirá ningún tipo de sanción para el proveedor. Ah, bueno. Vamos a ver acá más preguntas. A ver, ¿qué sucede si, por ejemplo, una marca de cosmetría tiene su libro de reclamaciones en su página virtual, pero nunca cliquea, o sea, nunca hace clic de ante estos reclamos, ¿no? O sea, si la empresa nunca, o sea, tiene sus libros de reclamaciones, ha sido llenado y jamás lo ha respondido. Claro, ahí precisamente existiría un incumplimiento al artículo 24 que obliga a atender los reclamos y en este caso se podría presentar una denuncia para que se sancione al proveedor por el incumplimiento. Alguna- Ah, ya. Si en una hoja de reclamación el consumidor no señala el distrito de su domicilio y no incluye otra información de contacto, ¿tengo la obligación de darle respuesta? No, porque no ha consignado precisamente dónde se le podría responder. Como indicamos, si es que no existe una forma de ubicar al consumidor, ¿cómo se le podría brindar respuesta? Si no tenemos correo, no tenemos dirección completa. O sea, no podríamos pedirle al consumidor que atienda si es que no se le ha brindado esa información mínima. ¿Y de qué manera puedo yo obtener un libro de reclamaciones de manera virtual? O sea, yo como proveedor. Tendrías que contratar a un personal encargado para que te pueda implementar eso en tu página web, a un profesional precisamente para que pueda instalarte ello. Hay una consulta que dice, ¿qué pasa si un usuario denunció por no contar con el logo aviso del libro de reclamaciones, a pesar que la página del proveedor contaba con el link del libro de reclamaciones? ¿Igual se considera no contar con el libro y el aviso? Claro, en este caso como ya, bueno, o sea, aquí tenemos que tener claro dos cosas. Una cosa es el aviso del libro de reclamaciones y otra cosa es el libro de reclamaciones. Si me indican que solamente dice el libro de reclamaciones, presionas y vas a la hoja, tienes el libro, pero no tienes el aviso. Es decir, tienes el aviso, pero no, mejor dicho, no cumple con lo establecido en la norma. Entonces, justo como el caso que vimos inicialmente, no basta con que diga libro de reclamaciones y este logo. El aviso del libro de reclamaciones tiene que ser según lo establecido por el reglamento en su anexo. Tiene que cumplir con todas las características. Correcto. Ahora, como estamos hablando del tema del logo, pero si le agrega el logo y subsana, igual debe ser sancionado el proveedor. Mire, en este caso ya existen distintas alternativas. Por ejemplo, existen atenuantes por las acciones adoptadas precisamente al tomar conocimiento del incumplimiento. Es decir, el proveedor podría alegar precisamente que se adoptaron las medidas para subsanar la conducta y que ya cumplieron con regularizarlo, lo cual sería tomado en cuenta al momento de interponer la sanción. También existen otro tipo eh, de formas legales, como ya sea el allanamiento, el reconocimiento, pero ya precisamente eso va a depender de la estrategia de defensa del denunciado, ¿no?
Ahora, en un libro de reclamaciones yo puedo formular un reclamo y también puedo formular una queja. ¿Se refiere que si en una misma hoja podría consignar ambos? Sí, dice acá, ¿hay una diferencia entre reclamo y queja en un libro de reclamaciones? Claro, el libro de reclamaciones tiene un rubro que es queja y un rubro que es reclamo. En este caso, la norma no estableció nada al respecto. Yo entendería que mientras se señale precisamente que es una queja y reclamo, yo entendería que no existiría ningún tipo de problema. No existe ninguna prohibición de que ello sea así. De igual forma, existe una obligación legal de atender ambos, tanto la queja como el reclamo. Correcto, Ángela. Bueno, vamos a atender una última pregunta, ¿no? Porque ya ahorita se nos va a cerrar la sesión. Y acá la pregunta sería, ¿es necesario la indicación previa del consumidor del medio por el cual quiero recibir la respuesta a mi reclamo? ¿O es que debo precisar si lo quiero por correo o por carta? Claro, en este caso, si el consumidor desease recibir el reclamo por correo, es recomendable que considere precisamente para que se pueda responder por esa vía. Ujú. Bueno, había una pregunta que hablamos del sector financiero y sí, efectivamente ellos están dispuestos a responder dentro de los 15 días, que ya lo explicó Ángela, ¿no? Bueno, creo que esas serían todas las preguntas que hemos podido responder hasta el momento. Ángela, en verdad muy amable, gracias por tu presentación de tu videoconferencia. En verdad, el libro de reclamaciones es un tema tan amplio y nosotros como usuarios constantes tenemos tantas quejas o tantos reclamos diferentes en diferentes situaciones, ¿no? Eso nos ha permitido tener una idea más clara de cómo manejar este tipo de situaciones, ¿no? Por parte de nosotros, parte de Copy, Ángela, muchas gracias por habernos explicado este tema que es tan amplio, ¿no? Y tan, a veces tan tedioso, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Igualmente, ¿no? Gracias a los participantes por haber ingresado de manera oportuna, ¿no? Y asimismo, ¿no? Se va a hacer la consulta respectiva para poder hacerles llegar, ¿no? El material que se ha explicado en estos momentos, ¿no? Por parte de Copy sería todo. Muchas gracias, Ángela, por tu participación. Muchas gracias, participantes, y por favor no se vayan a olvidar de poder responder una encuesta que es muy pequeña, ¿no? La cual tener su opinión es muy importante para nosotros como entidad. De parte de nosotros y de parte de Copy, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes.